presidenta. Hoy tratamos el proyecto de ley de régimen de incentivo a la construcción federal y el acceso a la vivienda en la Argentina. Bueno, este proyecto implementa un régimen destinado a promover el desarrollo y la inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la República Argentina. Define lo que debe entenderse por esos proyectos inmobiliarios. Son obras privadas nuevas que se inician a partir de la vigencia de la presente ley. En esto están consideradas también las obras que no hayan pasado en un 50% de la construcción de las mismas, que son nominadas en este proyecto como obras que están en proceso de construcción y se consideran nuevas. Bueno, son construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre obras que de acuerdo a los códigos de edificación se encuentran sujetos a denuncia, autorización o aprobación por autoridades competentes. En síntesis, son obras que tienen que cumplir con todos los requisitos de orden nacional, provincial y municipal. Bueno, como verá, señora presidenta, este proyecto propicia en síntesis una movilización del ahorro hacia la actividad de la construcción. Es en todo el país y la idea es promover el rol de los mercados de capitales disminuyendo los costos en el pago de tributos para generar una actividad particular. Mucho se ha dicho estos días de, bueno, ¿por qué la actividad de la construcción? Algunos senadores a lo mejor piensan que esto podría estar destinado a todo tipo de actividades, pero la verdad que es decisión de este gobierno priorizarlo y potenciarlo en la actividad de la construcción. Porque la construcción es una actividad económica que aporta muchos de los pilares de desarrollo que ya manifestamos y manifestó este gobierno en el presupuesto 2021. La inclusión tiene una gran cantidad de capacidad de generar empleo y ayuda a resolver el grave problema habitacional del país. Además, el federalismo abarca todo el territorio nacional. El dinamismo que tiene esta actividad, una actividad con un efecto multiplicador de la economía, que dinamiza el círculo vicioso de la actividad económica, la producción y el transporte de insumos y materiales, generando miles y miles de puestos de trabajo. Este proyecto de ley permitirá que incontables familias argentinas recuperen su sustento económico, más la posibilidad de acceder a una vivienda en el marco de esta pandemia. En los últimos años hemos perdido mucho de dicho aporte, ya que nuestro país sufrió las consecuencias del modelo macroeconómico de la gestión anterior y también de la pandemia. Entre el 2015 y el 2019, medida por el ICSAC, ¿no es cierto?, organismo del INDEC que mide estas apreciaciones, se redujo un 21% este tipo de actividad y se perdieron 36.866 empleos formales. En síntesis, en el tan declamado gobierno de Macri se perdió una gran cantidad de empleos y la actividad cayó enormemente. Esta actividad no solo tiene peso económico y territorial, y es que aporta a este modelo de inclusión, dinamismo y federalismo que es nuestro modelo de desarrollo, sino porque también la situación actual puede constituirse en un puente para ese modelo, debido a la capacidad de reacción que tiene y de generar un impacto muy importante en la economía en el corto plazo. Esto permitirá coayudar a la reactivación económica mediante un sendero sustentable, que es una de las cosas que también es parte de nuestro modelo económico. Mire, señora presidenta, desde el inicio, el piso de la pandemia, en abril de 2020, la actividad se recuperó hasta hoy el 328%. Alcanzando en diciembre del 2020 un nivel del 27% superior respecto a diciembre del 2019. También se recuperaron 30.000 puestos de trabajo. Y esto fue en pandemia, no cuando el país estaba funcionando con una actividad normal y sin esta plaga tremenda que asola al mundo y a la Argentina. ¿Cuáles son los instrumentos para promover el ahorro? Bueno, el objetivo es que todo aquel ciudadano que tenga dinero fuera del país, que él mismo no haya sido declarado, puede ser también dentro del país que no esté declarado, ¿no es cierto?, y que decida ingresarlo a la Argentina con un modelo sustentable que es direccionado exclusivamente
para la obra pública, y en este caso la obra pública, en este caso viviendas, tenga una serie de ventajas, ¿no es cierto?, como un modo de poder traer la plata. Después vamos a abundar un poco en lo que, a nuestro entender, son las enormes diferencias de este blanqueo, entre comillas, con un blanqueo habitual como se hizo en la Argentina en los últimos años. Para lograr este objetivo se dan ventajas, ¿no es cierto?, beneficios tributarios. Por ejemplo, en bienes personales se exime por 2 años, ¿no es cierto?, de pagar bienes personales a las inversiones realizadas con activo en moneda nacional o extranjera que se destinen a la construcción de nuevas obras en todo el territorio nacional. También pueden tomar a cuenta el impuesto equivalente al impuesto a las ganancias únicamente en el 1% del valor de las inversiones realizadas. También podrían acceder a un diferimiento impositivo del impuesto a las ganancias para adecuar el momento del pago del tributo, o sea, en vez de pagar inmediatamente o hacerlo como generalmente se paga un impuesto a cuenta o adelantado, ¿no es cierto?, podrían hacer efectiva la realización de ese impuesto a la ganancia cuando se destinen activos a fomentar la construcción, o sea, en el momento mismo del desarrollo de la obra. También se propone un tiempo limitado para que este régimen tenga vigencia, que moviliza, como dije, ¿no es cierto?, recursos que están en el exterior, en la Argentina, en moneda extranjera no declarados, y que lo destinen exclusivamente para construcciones en el país. De esta forma no se propone, como en el pasado, un beneficio financiero sobre aquellos sujetos que declaran tenencias sin ninguna obligación siquiera de traer esos fondos al país. No es un blanqueo típico. Blanqueo típico era cuando se hace con un fin recaudatorio. Se busca que la gente tenga el dinero fuera del país, no esté declarado o en la Argentina, y de ese modo aumentar la recaudación tributaria. O sea, se les dice, bueno, es un blanqueo, traigan el dinero y no vamos a mirar para atrás, no vamos a mirar que no pagaron los impuestos antes, que estuvieron evadiendo, no vamos a mirar de algún modo cómo traen ese dinero, de dónde lo sacaron. Bueno, toda esa serie de circunstancias, ¿no es cierto?, nocivas que tiene un blanqueo. En este caso, se busca acondicionar el beneficio a una normalización de la tenencia exclusivamente para la construcción. O sea, se le dice, usted tiene plata afuera, traiga la plata a la Argentina, tiene algunas ventajas, también tiene impuestos para pagar, ya lo vamos a nominar, pero tiene que estar destinado exclusivamente a la construcción de viviendas, lo que sin ninguna duda va a provocar un impulso muy, muy fuerte a una economía que sabemos, saliendo de la pandemia, ¿no es cierto?, está levantando cabeza a pesar de los índices favorables que estamos teniendo. Bueno, también les quiero decir que, en diferencia a otros blanqueos, esta normalización de estas tenencias en este proyecto de ley tiene importantes candados, contrafuegos, o sea, modo de que no sea arbitrariamente de que traigan la plata y nada más, ¿no es cierto?, y tiene una serie de requisitos que van a ayudar, ¿no es cierto?, en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, se excluye terminantemente de esta normalización a todas las tenencias en el exterior que estén, ¿no es cierto?, en jurisdicciones o países identificados como de alto riesgo o no cooperantes. En síntesis, si están en un país, ¿no es cierto?, normal, por decirlo así, donde de uno u otro modo tienen el dinero y lo pueden traer, de ese modo se le da una mayor garantía porque está en tenencia de países, ¿no es cierto?, que tienen tributaciones como las nuestras. Ahora, si estos recursos están en las islas famosas, ¿no es cierto?, donde lo único que hace es llevar plata y no tiene ningún control del Gafi, de los grandes organismos internacionales que controlan estas transferencias, ¿no es cierto?, como son generalmente llamados, ¿no es cierto?, los paraísos fiscales, bueno, ahí ese dinero, si lo quisieran traer, no se puede adaptar a esta circunstancia y no se recibe. Bueno, es importante mencionar que, siendo coherente con el verdadero federalismo fiscal que defiende este gobierno nacional, el producido del impuesto que pagarán por una vez, ¿no es cierto?, serán coparticipados por todas las jurisdicciones. O sea, hay un impuesto que, como cualquier persona que, ¿no es cierto?, está blanqueando plata tiene que pagar, esto va a ser, ¿no es cierto?, coparticipable con todas las jurisdicciones del país.
lo que hace también a un recurso muy significativo para las provincias argentinas, ¿no es cierto?, que también están en situación agravada por la pandemia y por el COVID, y que evidentemente tienen que dar respuestas a muchos grupos necesitados y vulnerables, va a ser un ingreso muy importante. El plazo máximo de la adhesión a esta normalización es de 120 días, pero tiene una serie de requisitos. Si usted lo hace rápido, ¿no es cierto?, en los primeros 60 días, el impuesto que se le va a cobrar es del 5% del capital que transfiera la Argentina a esta actividad productiva. Si demora más, ¿no es cierto?, y es de 60 días, va a pagar el 10%. Y si demora más y acepta el plazo total que da la ley de 120 días para la repatriación de esos capitales, va a tener que pagar un 20% de alicuota. Evidentemente, lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, es una activación plena, ¿no es cierto?, inmediata, para que nos ayude a superar la pandemia, que a pesar de que la economía del país está manifestando índices importantes de recuperación, todos sabemos, ¿no es cierto?, que no solamente la Argentina, todo el mundo, hasta que las personas no estén vacunadas en su mayoría, hasta que las actividades dejen de ser esenciales, no esenciales, hasta que los países, ¿no es cierto?, puedan producir y movilizarse al 100% de su capacidad, nunca eso va a significar, ¿no es cierto?, un mejoramiento definitivo en la vida de cualquier nación. Por eso vemos que en todas partes del mundo se está dando una política de crecimiento, se analiza el crecimiento, se ven proyecciones de crecimiento, pero por supuesto es difícil que lleguen a la actividad normal de un mundo que de uno u otro modo está paralizado. Bueno, aquellos fondos que estaban al margen de la tributación ahora tendrán por primera vez una afectación específica. Entonces, lo reitero, es importante decirlo, es algo distinto. Se trae el dinero, ¿no es cierto?, se cobra un impuesto, se da mejoras para la inversión, ¿no es cierto?, pero esto va a producir un adelanto muy significativo en el aspecto productivo de la Argentina. Quiero hacer una acotación especial al título 3 de esta ley, señora Presidenta, que es la consolidación de la obra pública para vivienda social. En síntesis, se dispone a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en procesos de construcción con aporte del Estado Nacional a que estos recursos puedan participar. ¿Por qué hacemos esto? Por una cosa muy simple, señora Presidenta, porque en el año 2015/2016, cuando asumió el gobierno del expresidente Macri, de un modo vil, ¿no es cierto?, yo lo estimo también como incapaz, innecesario, todas las viviendas que el gobierno de nuestra expresidenta Cristina Fernández estaban en movimiento en el país, 55.000 viviendas, fueron abandonadas arbitrariamente. No se permitieron que continúen los presupuestos, las obras iniciadas se paralizaron, las obras que estaban gestionadas, solicitadas, se paralizaron, y durante 4 años esas 55.000 viviendas, que era un aporte del presupuesto nacional de los argentinos, estuvieron demoradas, paralizadas, simplemente porque esto era una disposición política del gobierno anterior, que no lo hizo solamente con esto, lo hizo en general con la mayoría de la obra pública argentina. Acuérdense que llegó, denunció todo, por un año no pudo movilizar nada, ¿no es cierto? Y bueno, fue un modo de judicializar la visión de la política argentina, que sigue hasta hoy, ¿no es cierto? Fíjese, señora Presidenta, que a veces por cuestiones menores, mucho más éticas, ¿no es cierto?, que denunciadas por corrupción, ¿no es cierto?, siempre acá seguimos judicializando porque la oposición sabe que la justicia en Argentina está colonizada y hasta que no la hagamos más independiente, evidentemente los resultados que queremos obtener de esta misma justicia van a seguir siendo miopes o malos. Bueno, a ver, señora Presidenta, para terminar, esta vez voy a ser muy apropiado con el tiempo con usted. Bueno, el fin de este blanqueo es muy bueno porque lo que se recauda no va a gastos corrientes ni va a un sistema únicamente recaudatorio, sino que se direcciona a la construcción, que a su vez genera un enorme movimiento productivo y que además está direccionado a las 3 jurisdicciones, ¿no es cierto? Va a beneficiar a la nación, ¿no es cierto?, va a beneficiar a las provincias y va a beneficiar a los intendentes de todo el país. Mire, señora Presidenta, como concepto último, yo quiero decir que el blanqueo siempre es injusto,
pero más injusto es que el evasor se quede con la plata fuera del país y estemos esperando que la traiga. Y mucho más justo en este momento si aparte de traerla, ¿no es cierto?, lo recuperamos con inversión y con producción nacional. Muchísimas gracias. Palabra, senador Cobos. La verdad es que la construcción es una